Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sí, muy buenos días, hermanos. Les habla el hermano Guillermo. Aquí estamos en el segmento Hombres de Fe. Estamos en vivo en la 800 AM, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y pues les mando como siempre un gran abrazo, ¿no? A tu radioescucha que nos estás sintonizando hasta donde llegue la 800, y también a los que nos están viendo en vivo a través de la página de Koinonia Radio. También te mando por ahí un fuerte y caluroso abrazo. Y pues yo sé que es un poquito ya tarde, ¿verdad? Pero como siempre les digo, ponte cómodo para que disfrutes esta hora, ofrécesela al Señor, porque el Señor quiere decirte algo a través de lo que hoy en estos 4 segmentos vamos a desarrollar. Y pues vete a un cafecito, calienta poquita agua, si quieres avenitas, algo, o ponte algo cómodo ahí para que estés a gusto, pero no te me vayas a dormir, ¿verdad? Te invito a que nos acompañes en estos 4 segmentos que vamos a estar regalándote aquí en la 800. Mira, estamos tocando temas muy actualizados, ¿no? Pues todo lo que es hablar de los desequilibrios que tenemos nosotros como seres humanos, y que nos confesamos pecadores, que somos tentados fuertemente, ¿verdad? Porque día a día es una lucha que llevamos desde que nos despertamos, pero la gran importancia que vamos recalcando cada vez que me toca estar aquí es pues que tengas esa confianza, ¿verdad? Esa confianza en el Señor, y que sigas perseverando. Hemos tocado tantos temas, ¿no? Que me gusta comentar brevemente todo lo que hemos visto a lo largo desde que salimos al aire y que me dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues hemos hablado también acerca del machismo, hemos hablado acerca de cómo se desarrolla el machismo tanto en el hombre como en la mujer, y miramos que es algo que nosotros podemos palpar muchas veces con nuestros seres queridos. Miramos actitudes muy negativas, a veces de la mujer, a veces del hombre, y miramos que el machismo pues son cosas hereditarias que se van pasando de generación en generación. Entonces pues no, dijimos nosotros, vamos a ponernos un no, ¿verdad? Un no al machismo. ¿Por qué? Porque es algo que no fomenta cosas positivas, es algo que va fomentando cosas negativas a través del tiempo, ¿no? Y nuestros hijos pues son los herederos de todo eso, ¿no? Y el día de mañana nuestros hijos, a nosotros se nos va a hacer fácil, a ellos también se les va a hacer fácil y común tratar de diferente forma a cada una de las personas con las que socialmente ellos están relacionándose. Entonces es bien importante: ¿qué estoy haciendo yo, papá? ¿Qué estás haciendo tú, mamá, verdad? Ante esas actitudes tan fuertes que vivimos y vemos y palpamos cada día, ¿no? Mencionábamos muchos ejemplos de ellos, que lo vemos cuando te subes en un transporte público, cuando vas al parque, cuando estás socializando con tu misma familia, otras personas que a lo mejor no son parte de tu familia, pero miras las actitudes, cómo tratan la mujer, cómo la mujer trata a los niños y todo eso, ¿no? ¿Por qué estoy retomando esto? Porque ahorita vamos a hablar también de un tema muy actualizado, ¿no? Pues todo lo que hable de la palabra de Dios es actualizado, ¿verdad? A pesar de que se hizo hace muchísimos años y se fue plasmando en la Santísima Biblia, pues es el libro, mencionábamos, como el libro más antiguo, pero el más actualizado, porque lo podemos estar poniendo en práctica en cada momento, en cada minuto, en cada situación que nosotros verdaderamente sientamos esa necesidad y ese consuelo de escuchar una palabra de Dios. Entonces, por eso es que menciono esto, ¿no? Porque es de vital importancia volver a refrescar cosas tan importantes que
que afectan esas relaciones, que afectan nuestra estancia en las diferentes situaciones que nos tocan vivir. Y lo mencionamos también, que te puede afectar tanto en tu trabajo, te puede afectar también en tu desarrollo profesional, también te puede afectar en tu desarrollo en grupo, ¿sí? Y entonces por eso es importante que te pongas, ahora sí que, pues no la del pueblo, ¿verdad? Pero que te pongas la franja que diga, pues no al machismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son malas actitudes que debemos de corregir, y que mencionábamos que lo más importante era aceptar, ¿verdad? Aceptar que soy machista, que tengo comportamientos machistas. Y también mencionamos dentro de otros temas lo que es el respeto, ¿verdad? El respeto a las personas, y el valorar también lo que nosotros tenemos, y también valorar las bendiciones que ciegamente muchos no podemos palpar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos no sabemos qué es una bendición. Muchas veces nos hablan de bendición y pensamos que es algo que solamente existe en el cielo, en el reino de Dios, allá donde pues todos vamos a ir algún día, ¿verdad? Pero no, las bendiciones las podemos palpar aquí en la tierra, ¿verdad? Y mencionamos que era importante que pudiéramos palpar cuántas bendiciones tengamos nosotros hasta la fecha, hasta este segundo que tenemos de vida, y que hiciéramos una lista grandísima, ¿no? Porque es importante ver. Entonces yo les recomendé que hicieran una lista y vieran cuántas bendiciones llevas tú hasta este momento. ¿Por qué? Por aquello de que muchas veces tu autoestima lo tengas tan caído, ¿no? Que te sientas que no tienes esa virtud que otros tienen, de estar felices, de tener lo que ellos tienen, o muchas veces no nos creemos competentes para hacer algunas actividades o luchar por algún puesto, ¿sí? Y nuestra autoestima muchas veces pues baja, ¿no? Entonces es bueno alimentarse de esas cosas buenas y esos logros que tú has tenido día a día. Y dentro de esos logros pues estaban esa mención que les dije yo, que hicieran una lista grandísima. Les dije yo grandísima porque a mí me iban a salir muchísimas, ¿no? ¿Sí? De todas esas bendiciones, ¿sí? Y como ejemplo pues dimos, por ejemplo, la bendición de amanecer, ¿verdad? De amanecer hoy, de respirar, ¿sí? De poder platicar, de poder tener mi mente lúcida. Son bendiciones, ¿sí? Que mucha gente no les agarra el verdadero valor, ¿no? Y dicen, pues es algo natural. Pues sí, es algo de la naturaleza, ¿sí? Pero muchas veces, ¿cuántas personas mencionábamos no están pagando millones de dólares por mantener respirando a una persona, ¿no? Entonces, si es o no es bendición el poder respirar por propia voluntad, ¿no? Entonces, todo eso verdaderamente es importante que lo tengamos, ¿no? Y pues el tema que vamos a empezar a tocar el día de hoy, sí, vamos a ver por qué pecamos, ¿no? O sea, por qué está ese pecado, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos faltando, ¿verdad?, a la voluntad del Padre, que verdaderamente debe de ser una retroalimentación diaria a conciencia de todos los actos que nosotros hacemos diario. Entonces, por eso les estaba refrescando todo eso, porque todo va de la mano con lo que es el pecado, ¿no? Fíjate que muchos, por ejemplo, dice el pecado consiste en no confiar, muchas personas dicen que no dependen de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está un pecado también ya muy grande. Entonces cuando una persona está así, impide al hombre experimentar el verdadero valor, el verdadero amor, ¿sí?, que Dios nos da. Dice que al comienzo de la humanidad, el hombre se rebeló contra Dios, lo desobedeció, rompiendo las relaciones de amistad que tenía con él. Sí, esto lo podemos palpar en Génesis, ¿verdad? Cómo Dios empezó a hacer todo lo que es el universo, cómo empezó a hacer todo lo que empezó a hacer al hombre, ¿no? ¿Verdad? Y miró que el hombre pues ocupaba estar acompañado y le regaló, ¿verdad?, la bendición de tener una compañera, ¿no? Entonces ahí pues hizo a la mujer
pero pues el hombre, y tenían todo para ser felices, pero pues no falta por ahí siempre el enemigo que anda rondando, ¿verdad? Y viendo de qué pie es el que cojeamos, ¿no? Y que pues él muchas veces mira en cada uno de nosotros cuáles son nuestras debilidades y por ahí nos ataca por nuestras debilidades. Entonces pues se desobedeció al Señor en ese momento y pues dejamos de gozar de eso, de ese paraíso que nos tenía nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es bien importante que ya tenemos nosotros ese antecedente del pecado, ¿no? Que es la tentación, que son muchas cosas que vamos a estar viendo a lo largo de estos segmentos. Pero definiendo así primeramente lo que el pecado, qué es, ¿verdad? Fíjate, el pecado es como si fuera un muro, ¿sí? Una división entre el hombre y Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente ese muro no debería de estar, ¿verdad? Entonces, el pecado, pues es ese muro que a nosotros nos está separando, pues, de la gracia de Dios. Entonces, así para ejemplificar rápidamente el pecado, ¿no? Entonces, imagínate que estamos nosotros viendo directamente a Dios y de repente se nos hace una muralla gigantesca, ¿no? Entre él y nosotros. Entonces nosotros vamos a querer ver a Dios, ¿no? Imagínate que esa muralla va subiendo poco a poco y está dejando de ver al Señor poco a poco, hasta que llega el momento en el que ya no puedes ver absolutamente nada al Señor. Entonces, este va a ser el parteaguas en donde vamos a empezar a hablar acerca del pecado, ¿no? Esas murallas que muchas veces nosotros levantamos, ¿sí? Y que no hacemos nada por irla bajando, ¿no? Entonces es esa separación, eso es lo que nos separa, ¿no? El pecado entre la gracia de Dios, ¿sí? Y nosotros, en esa relación que hay entre Él y nosotros. Así es. Entonces, bueno, mis hermanos, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí en la 800 AM. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Sí, estamos de regreso. Bienvenido, mi hermano. Qué bueno que no te me estés durmiendo. Nuevamente te digo, despiértate, estrújate, mójate un poquito la cara para que no te me duermas. Ya sé que es un poquito ya pues de madrugada, pero estamos aquí en el 800 hablando acerca de lo que el pecado, ¿verdad? La importancia que debemos de darle a esa palabra, ¿no? Porque a todos se le tuvo que poner un nombre y pues el pecado es eso, que es esa falta que nosotros muchas veces donde nosotros caemos, esa barrera mencionamos nosotros que divide, ¿sí? Esa comunicación estrecha y esa relación estrecha de nosotros hacia el Padre, ¿verdad? Y mencionaba yo el parteaguas, ¿no? Que es esa columna que se va levantando, ¿no? La quise ejemplificar de esa manera, que se va levantando, porque cuando nos damos cuenta nosotros de que la muralla se va levantando y no nos permite ver a Dios, ¿verdad? No nos permite estar en constante comunicación con Él, es importante detectar, ¿no? Entonces cuando la muralla va apenas a 3/4, cuando la muralla va ya a la mitad, o ya cuando la muralla ya está casi arriba, es importante detectarla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aumentando nuestro pecado. Es como si fuera el vidrio de su automóvil, ahorita pues hay vidrios electrónicos y los vidrios normales que los viejitos, ¿no? Bueno, no viejitos, porque todavía hay carros que todavía salen con ese tipo, ya muy raro, pero imagínense que va levantando el vidrio, ¿no? Entonces el vidrio es la separación entre Dios y ustedes. Entonces cuando empiezan a levantar el vidrio, pues apenas que lo tienen en un cuartito y dicen, pues es un pecadillo, pues que no pasa nada, y luego lo levantan más y se van levantando más, ¿sí? A la mitad y luego a 3/4 y así.
Entonces es importante agarrar el vidrio, el cristal y rápidamente decir aguas. O sea, yo no quiero dejar de tener esa relación con Dios, porque si dejo que el vidrio se levante hasta arriba, pues voy a perder toda comunicación, voy a dejar de ver al Señor, ¿no? Entonces así vamos a ejemplificar el pecado de esta manera. Entonces es importante que cuando mires ya que te estás acumulando algo de pecados y tu cristal empieza a irse hacia arriba, pues hay que hacer algo, ¿no? ¿Sí? Entonces acuérdate que muchas veces nosotros queremos parecernos a Superman, ¿no? A un superhéroe, ¿no? Que decimos, no, pues yo no ocupo de nadie, y pues este pecado que cometí, pues lo puedo resolver yo, ¿no? Acuérdate que no es tan importante, también lo mencionamos nosotros, es muy importante no estar solo. Es de mucha importancia que nosotros tengamos siempre ese acompañamiento. Hablamos también que existen muchos movimientos en los cuales nosotros podemos estar participando en las diferentes parroquias, ¿no? Y diferentes formas de crecer espiritualmente y también en lo que es socialmente el convivir con esas personas, ¿no? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque al tú estar solo, ¿qué es lo que pasa cuando uno está solo y empiezas a tener conflictos? ¿Qué es lo que pasa? Que tú mismo te empiezas a cerrar en un círculo autónomo, pero es tuyo, y solamente crees tú que puedes resolver el problema, pero no es muy importante que tengas la libertad de poder pedir el auxilio, de poder pedir la ayuda, ¿sí? De poder también luchar por esa reconciliación, ¿sí? Ante ese pecado, pero solo pues no lo vas a poder lograr. Dice también aquí, el hombre no puede por sus propias fuerzas recuperar la amistad con Dios. Es preciso que el hombre se reconozca pecador y necesitado de la salvación y el perdón de Dios. Fíjate que a eso voy, ¿no? A eso voy porque es de vital importancia que no nos sientamos soberbios, ¿no? Porque ese también es un pecadísimo bien grande, ¿no? Que diga, no, yo lo puedo resolver, ¿no? Acuérdate que no lo puedes resolver tú. Cuando ya caíste en pecado, tienes que reconciliarte, tienes que decir que lo que pecaste y reconocerlo, ¿no? Pero lo más importante aquí es que debes de reconciliarte también con un sacerdote. ¿Para qué? Para que ese cristal baje de la manera como debe de bajar, ¿no? Te das cuenta que el pecado no tiene retroceso por tu propia mano, ¿no? Si ya se está subiendo esa es la gran diferencia de un elevador, de un vehículo, ¿verdad? Que tú lo puedes manipular hacia arriba y hacia abajo. Qué fácil fuera, ¿no? Que todos tuviéramos esa facultad de podernos perdonar nosotros mismos nuestros pecados. Sí, es bien importante. Entonces, pero no podemos nosotros hacer, ¿sí? O querer jugar que nosotros podemos tener esa gracia. Solamente esa facultad pues la tiene un sacerdote. Sí, te puedes arrepentir, eso es muy bueno, sí, pero el pecado ya lo hiciste, ¿no? Y de esto también vamos a hablar, ¿no? De esto también ya vamos a hablar precisamente. Entonces, pues es bien importante que no estés solo y que estés siempre acompañado y que trates de compartir, aunque sea un pecado, aunque no te sientas mal, porque pues todos, sí, como decía también cuando estaban apedreando a la mujer pecadora, ¿no? Cuando le iban a apedrear y llega Jesús y la rescata y les dice, quien se sienta libre de pecado que arroje la primera piedra, y pues nadie, en verdad, porque pues todos en ese momento todos tenían cola que le pisen. Entonces pues nadie arrojó una piedra, ¿no? Entonces no te sientas, pues siéntete con la confianza de buscar esa reconciliación, ¿verdad? Fíjate que también es bien importante, por ejemplo, lo que nos dice Isaías, en Isaías 59, versículo 2, y nos dice, han sido las culpas de ustedes las que han puesto una barrera entre ustedes y su Dios. Dice, sus pecados han hecho que Él se cubre el rostro para dejar
de escucharlos, palabra de Dios. Fíjate nada más. Entonces, esa barrera que nosotros dejamos que vaya creciendo, que vaya haciéndose más fuerte, eso es lo que nos va alejando cada vez más de la gracia de Dios mismo, ¿verdad? De esa relación que tenemos con Él. Y esto no quiere decir que Dios no se acuerda de ti, aunque seas pecador, ¿verdad? No quiero que pienses que pues, yo soy pecador y ya el Señor me va a hacer a un lado porque primero son los que no son pecadores. Pues Dios vino por esos precisamente, ¿no? Por los que se arrepienten, por los que son pecadores, ¿sí? Entonces es bien importante que no te sientas, a veces nos sentimos indignos nosotros, ni muchas veces hasta he mirado personas, me ha tocado ver personas que pasan por una iglesia, fíjate, pasan por una iglesia así por la calle y agachan la cabeza, pero bueno, fuera que para alabar y venerar al Señor y el respeto, ¿no? Pero mira su rostro y como que se sienten avergonzados, apenados, ¿verdad? Y a mí me pasaba en algunas ocasiones, ¿no? Cuando no me confesaba seguido y que no faltaba en algunas ocasiones a misa, y cuando me tocaba volver a ir a misa me sentía así como indigno, como que me daba vergüenza, que el Señor me mirara, ¿no? Si supiéramos verdaderamente cómo te ama el Señor y cómo te recibe, ¿no? ¿Sí? Así como el Padre recibió al Hijo pródigo con todo su amor, ¿verdad? Después de todo lo que hizo el Hijo, que cayó en pecado, que se gastó todo el dinero, que hizo y deshizo o sea, ahora sí que probó todos los pecados, yo creo, ¿verdad? Que hay en el mundo. Y ya cuando llegó todo derrotado, ¿verdad? Pensando y se sentía indigno de cuando menos que su papá lo viera, ¿no? Y cuál fue ahora sí que su forma de expresar ese agradecimiento a Dios, el Padre, ¿verdad? El Padre es abriéndole los brazos al Hijo, ¿verdad? Entonces el Hijo pues fue con su Padre y se acurrucó con Él y pues sintió ese verdadero amor que tiene, ¿no? Así es el verdadero amor que nuestro Padre Dios tiene con nosotros. Entonces, pues sí, no te invito a que sigas pecando, pero sí que no te sientas indigno, ¿verdad? Sí, y sí, reconócete pecador, pero también sé valiente para afrontar ese pecado y sacarlo adelante, ¿verdad? Fíjate que el pecado es una falta voluntaria de amor, es pues de esa falta de que nosotros nos tenemos nosotros mismos. Fíjate que pecar es hacer cosas que a nuestro Señor no le agraden, y nosotros, a mí me gusta mucho utilizar el sentido común, ¿verdad? Y el sentido lógico de las cosas. Digo yo, si estoy arriba de una azotea, ¿verdad? Y estoy enfrente de un bulevar muy transitado y agarro una piedra muy pesada y la aviento al azar al bulevar, ¿eso será algo digno? ¿Eso será algo, ahora sí, utilizando la lógica, es algo bueno? Pues lógicamente que no, ¿verdad? Entonces también es algo que a Dios le agrada. Así que lógicamente pensar, pues claro que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces es ahí donde nosotros muchas veces nos dejamos llevar, ¿sí? Por otras personas, donde nos dejamos arrastrar por el que nos incita al pecado, ¿sí? No está por ahí esas personas que te incitan a que aviéntala, no pasa nada, ¿no? Avienta esa piedra, no pasa nada, yo la he aventado y no pasa nada, ¿sí? Entonces es ahí donde entra en nosotros nuestra voluntad, esa voluntad que nosotros nos hace pecadores. ¿Por qué? Porque solamente nosotros tenemos nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces vamos a estar definiendo bien estos tipos de pecados, ¿sí? A lo largo de estos segmentos. Nos vamos a otro corte y regresamos, mi hermano, no te me duermas. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11.
Estamos de regreso en Hombres de Fe. Sí, buenas noches, hermanos. Estamos aquí en el 800, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Estamos aquí en vivo. Bueno, mi hermano, estamos aquí viendo lo que es el pecado, ¿verdad? Entonces, voy a aprovechar, vamos a leer el Salmo 51, versículo 6, y dice, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Palabra de Dios. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? O sea, a los ojos de Dios, o sea, todos los actos impropios, es todo eso lo que no le agrada al Señor. Entonces, el pecado es todo eso lo que no le agrada al Señor, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa facultad de poder decir, y lo tenemos, sabemos muy bien que el blanco, ¿sí?, es un color vivo, claro, y que el negro es un color opaco, ¿sí? Podemos identificar fácilmente el bien y el mal. Entonces aquí es donde yo les digo, utilicemos también el sentido común, utilicemos también la lógica. El sentido común es, si arrojaba yo esa piedra, sabía muy bien que iba a lastimar a alguien. Existía una probabilidad de que pudiera, a lo mejor no caer en ningún vehículo, pero una posibilidad muy pequeña, porque era un bulevar de tanto movimiento, ¿no? La posibilidad de que un carro no le cayera era mínima. Era más la posibilidad de que le cayera en un cristal o en alguna parte a un vehículo iba a ocasionar un daño. Tal vez este daño, muchas veces no pensamos la magnitud del daño al querer pensar o a maquinar algo que no le agrada al Señor. Entonces es importante. ¿Por qué menciono esto, no? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar, ¿no?, por esos impulsos, nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿sí?, por terceras personas. Antes del corte mencionaba eso, ¿no? Tantas le llaman, pues son cosas impropias, ¿sí?, pero unos les llaman travesuras, otros les llaman pues ya delincuencia, ¿no? Porque estamos al atentar contra una persona, ¿sí?, contra una tercera persona, ya estamos hablando hasta de un delito, ¿no? Entonces todo eso pues no es lo que no le agrada al Señor, y es donde nosotros debemos de estar bien, pero bien plantados, ¿no?, en esto que a nosotros nos distingue, nos califica y nos puede tachar como unas personas que no tenemos buena cultura, que no tenemos buenas actitudes, sí, que no tenemos muchos valores, que no tenemos valores para hacer las cosas correctas. Y también, fíjate, vamos a hablar también lo que nos dice Santiago 4, versículo 17. Dice, alguien entonces que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra de Dios. También vamos a hablar aquí en este versículo de Santiago, ¿sí?, donde nos dice, o sea, no solamente los actos que miremos que si hago esto va a tener una reacción y voy a lastimar a esta persona. Si maltrato a una persona, o sea, puras cosas malas, ¿verdad? Estamos hablando, definiendo, o podemos definir que el pecado son puras cosas malas. Pero aquí nos dice también Santiago, ¿no? ¿Sí? Dice, si sabemos que podemos hacer una obra buena y podemos nosotros hacerla y no la hacemos, ahí está el pecado también, ¿verdad? ¿Sí? Porque muchos tachamos solamente el pecado como que es algo que solamente son cosas malas, pues vaya, ¿sí? Y sí es cierto, en definitiva son cosas malas que nosotros por voluntad hacemos muchas veces, ¿sí?, o involuntariamente lo hacemos, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos han pedido a lo mejor algún favor y lo podemos hacer y nada nos cuesta hacerlo, ¿sí? Ahí estamos arrastrando y ponemos en práctica esto que nos dice a nosotros Santiago 4, versículo 17, ¿sí? Si podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice Santiago, ahí también estamos pecando. O ¿sabes qué? Te pido un favor y sabes que estoy bien cansado, ¿sí? Nos agarramos de el cansancio y muchas veces ni cansados estamos.
Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser involuntariamente que estés entrando en pecado a través de tu falta de acción, ¿no? De la falta de servir. Hablamos también de esto, de la importancia de servir, pero de servir de corazón, ¿no? Porque si te piden que sirvas y vas pues como que más a fuerzas que con ganas, pues entonces pues yo creo que lo mejor es que no vayas, ¿no? Porque de todas maneras, aunque vayas, pero vayas de mala manera, pues no es algo que le agrada al Señor, ¿no? El Señor le agrada que te entregues completamente y des tu servicio de una manera natural y naturalmente de amor, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tratar de imitar, ¿sí? Los pasos de Jesús, los pasos que Jesús hizo, ¿verdad? Que miremos las cosas con los ojos de amor, con los ojos de Jesús, para que nosotros podamos pues no caer en este pecado, ¿sí? Que se le puede llamar involuntario, ¿no? Sí, porque caemos también en un estado de confort que decimos, pues no pasa nada, ¿verdad? Con que no vaya. Me pidieron este servicio, pero pues no pasa nada. O sea, si te lo están pidiendo, es porque lo ocupan, es porque quieren que tú los apoyes, y es porque el mismo Señor a través de los hermanos te está pidiendo ese servicio. Y es donde muchas veces no vemos, ahí no miramos el verdadero mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces aguas mi hermano, porque también el decir que no, y cuando puedes, pues también por ahí puede estar el pecado. Fíjate, vamos a hablar un poquito de la voluntad también, ¿sí? Dice, nadie obliga a pecar a nadie, dice, es cada uno quien elige el pecado o no. Cada uno es tentado por sus malos deseos que lo atraen y lo seducen. De ello nos nace el pecado, y una vez cometido engendra la muerte. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque si, por ejemplo, si nos dicen que, o nos invitan a nosotros a hacer algo impropio, ¿sí? Entonces dice, no, pues el pecado lo va a tener él porque él me está invitando, ¿no? O sea, no. Como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y así pasa verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿quién dice, no, pues él incitó al pecado? Pues él es el pecador, ¿no? Yo solamente, pues, a mí me dijeron que nomás entregara una carta, pero sabías el objetivo de esa carta, ¿no? Entonces ahí muchas veces caemos nosotros en pecado cuando nos dejamos manipular. Fíjate, nos dejamos manipular por el enemigo, que se disfraza de nuestro amigo, que se disfraza que el amigo hace cosas buenas, y lo único que somos nosotros es, pues somos títeres de ellos, ¿verdad? Somos títeres de ellos porque ellos nos manejan a su antojo y nos hacen pecar también, fíjate. Nos hacen pecar de una manera que la disfrazan como que no tienen mucho que ver, ¿no? Está como aquellas personas que son víctimas del narcotráfico, ¿verdad? Que las enganchan, les llaman a las personas que les ponen droga muy escondidas. Hay diferentes formas que tristemente lo podemos ver en las noticias, ¿no? Y cruzan y pues se les hace fácil la primera vez, y pues no. Y lo peor del caso es que no se te hace ni malo, ¿no? Ahí donde ya caemos más nosotros mismos en pecado, cuando ya lo miramos normal, ¿no? Precisamente hablando de esto, perdón, voy a compartir algo que es muy cierto. El sábado pasado tuvimos una prédica con el hermano Horacio Trujillo, le mandamos un saludo, y hablaba precisamente fuertemente de esto, ¿verdad? Cómo se nos hace común vivir en pecado, cómo se nos hace a nosotros estar ya como que si fuera parte de nosotros, ¿sí? El pecado en nuestras vidas. Y ahí donde nosotros nos debemos de palpar eso y no dejarnos arrastrar por ello, ¿no? Precisamente nos estaba dando un ejemplo similar al que yo les estaba contando, ¿no? Dice, ¿cuántos chicos no son víctimas del narcotráfico? Les invitan la primera vez,
sí, con el engancho, con el enganche de que les van a dar un carro, que les van a dar X dinero y que no pasa nada, y pues los enganchan y póngale que a lo mejor les vaya bien y que no los agarran, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esos jóvenes, con esas personas, hombres, mujeres, de todo hay, adultos, niños, de todo? Tristemente pues así pasa, ¿no? Y que póngale el lado bueno de eso, que vamos a verle el lado bueno de que no los agarran, ¿verdad? Y que se sienten pues bien y que no pasa nada. Pero ¿qué tal cuando diga el muchacho, la muchacha, el joven, el adulto: ¿sabes qué? Yo ya me quiero salir de esto. ¿A poco crees que te pueden dejar salir tan fácilmente, no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Porque el pecado se puede disfrazar de muchas formas, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando mucho, voy a estar tocando ahorita más este tema, porque es donde vamos a partir también, a partir en muchos pedacitos esas situaciones en las que muchas veces hemos estado mezclados en nuestras vidas y en nuestros ambientes sociales. Entonces, así pasa en la vida real, ¿no? Sí, el pecado poco a poco se nos puede ir metiendo en nuestras vidas, se nos puede ir metiendo poco a poco en nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, en nuestros trabajos, y poco a poco te va absorbiendo y te lo va transformando como si fuera algo normal, no pasa nada, ¿no? Bueno, mi hermano, pues nos vamos a otro corte y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Sí, buenos días, hermanos. Nuevamente te digo unos buenos días para que no te vayas a dormir. Ya estamos en el último segmento. Ya ofrécele al Señor este último segmento. Yo sé que es un poquito ya de madrugada, pero estamos aquí en vivo en el 800 AM. Y nuevamente pues mandando saludos a todos los radioescuchas y a los que nos están viendo en vivo a través de internet. Estamos tocando este tema, ¿verdad? Del pecado, de cómo se palpa el pecado, cómo podemos nosotros identificar esto, cómo podemos nosotros no formar cómo podemos quitar esa barrera que muchas veces nos separa del amor de Dios. Entonces fíjate que mencionando esto que antes del corte que mencionábamos, ¿verdad? De cómo nosotros miramos ya tan natural, ¿sí? Como hay muchas personas que ya viven como si fuera parte de su vida el estar viviendo en pecado, ¿no? Sí. Y también nos comentaba un ejemplo muy bueno, Horacio, se los voy a compartir, ¿no? Que muchas veces, vivimos en pecado y ya no lo palpamos como pecado, ¿no? Dice, está como aquella mujer, nos platicaba, dice, aquella mujer que la invitaron a ser mesera, dice, de un bar, pero pues tú oyes bar y dice, pues es un lugar de perdición, es un lugar donde el enemigo pues atrae a muchas personas, y que a esa persona se las venden como, eres solamente una persona, vas a ser una mesera, solamente vas a tener a los clientes, sus bebidas y esto. Pero ¿qué pasa, no? De la primera vez que va como mesera, pues sabe que entra a un lugar indigno, ¿verdad? Y va a entrar con mucha pena esa mujer. Ese día va a ser el peor de su vida, porque pues está en un lugar que nadie lo ve como para irse a trabajar normalmente, ¿va? Entonces, pero ¿qué pasa? Que al estar trabajando día a día, se le hace una rutina normal, ¿no? Está como cuando aprendemos un oficio, ¿sí? El carpintero, por ejemplo, así que empieza a clavar los primeros clavos, pues a lo mejor se anda machucando los dedos y sí duele, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya agarra esa práctica? Pues ya agarra los clavos y como si nada, ¿verdad? Entonces, a eso se ejemplifica esto, ¿no? Entonces, ella está en un mundo de pecado, ¿sí? Y la primera vez, pues sí le dio vergüenza, pero pasó el tiempo y ya es normal. Y luego empiezan a hacerse normal las relaciones y las cosas que se van dando ahí. Empieza ella a notar
que les dan cierto dinero, si hacen cierta cosa, y empiezan a irse enganchando poco a poco. Y lo peor del caso es que lo siguen viendo normal. Una sobrina me visitó ahora el fin de semana y pues dijo que a sus niñas las vistió de princesitas, ¿no? Y las traía nomás en un centro comercial. Entonces ella decía que ella no miraba nada de malo que sus niñas las vistieran, ¿no? Y que le dieran dulces. Entonces yo le dije, precisamente ahí está lo malo, ¿verdad? En el que tú estás generando tú una cultura, ¿sí? A tus hijas de que deben de celebrar estas fechas, estos días. Y recuérdate que estos días pues es para estar con nuestros santos difuntos, ¿verdad? Es para hacer una oración por ellos, por su eterno descanso, porque el Señor se apiade de su alma. Por eso es lo que debemos de hacer, ¿sí? Eso es lo que debemos de empezar a cultivar en ellos. Entonces me dice, pero no le veo lado, todavía no me entendía, ¿no? Entonces le digo, mira, ¿qué pasa si año con año tus hijas ahorita están chiquitas? Año con año ellas llega esta fecha y siempre van a querer celebrar. Sí, ahorita tú estás con ellas, les digo, tú estás con ellas y tú como su madre siempre estás protegiéndolas. Pero va a llegar el momento en el que ellas vayan a ser jóvenes y con todo gusto y con toda humildad, fíjate, las empiezan a invitar a eventos sociales donde pues ya va a haber personas más adultas, donde ya hay cosas más adultas, ¿sí? Sí, donde se pueden ver cosas más fuertes y ellas con su humildad llegan, ¿sí? Y pues, pero con esa humildad pueden caer fácilmente en las presas del enemigo. ¿Y cuáles son esas? Pues que le echen algo a una bebida que ella esté tomando. ¿Para qué? Para dormirla, para X cosa, ¿no? Entonces ahí es donde yo le digo, es que nosotros mismos estamos abriendo esas puertas para el enemigo. Entonces, por eso, entonces ahí me dice, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros debemos de hacer el pecado, que no se haga una forma de vida en nosotros, sí, que podamos nosotros los cristianos identificarlo fácilmente, ¿no? Sí, entonces es importante que te reconozcas pecador, pero que reconozcas que esa barrera no crezca más, ¿no? Que si está creciendo rápidamente hay que bajarla, ¿no? ¿Para qué? Para que estés más en armonía y en comunicación con Dios. Sí, entonces es bien importante, ¿no? Que tengamos esa facultad de poder identificar. Dice, el pecado, dice, no te puedes salvar hablábamos que no te puedes salvar por ti mismo, ¿no? No es ese elevador del carro que tú tienes el pecado y lo subes y ya tienes el pecado y luego tú mismo lo bajas. No. El pecado consiste en tener esa conciencia de que lo has hecho y que tienes derecho a la salvación, de que tienes derecho a ¿cómo se llama? A conciliarte a ti mismo con Dios, y que tienes la facultad de reconocerlo. O sea, ese es un valor que debes de tener bien fuerte, que tienes esa facultad de poder reconocer ese pecado y sacarlo de tu vida, ¿no? Entonces de esta manera es como nosotros debemos de tener esa confianza. Y cuando estamos nosotros creciendo espiritualmente en un ambiente, ¿sí? En una iglesia, en una parroquia, en un movimiento, nosotros tenemos más esa gracia de poder identificar cuando estamos mal, ¿no? Cuando hacemos algo impropio, o cuando lastimamos a alguien, o cuando nos piden algún servicio y no lo queremos dar, ¿sí? Acuérdate que todo lo que el Señor creó pues es para su gloria, y nosotros debemos de hacer todo lo que es la voluntad del Padre. Entonces, si tenemos algunos dones, algunos carismas, hay que ponerlos en práctica en pro del Señor. Y bueno, mi hermano, pues entonces vamos a unos comerciales, vamos a invitarlos, ¿verdad? Este sábado 7 de noviembre, pues el desayuno es el tradicional, le llaman el tradicional, pero ahora es un desayuno muy especial, donde se está convocando pues a toda la gente a convivir con don Rafael Romo, ¿verdad? Porque ella está despidiéndose de don Rafael, sí, que siempre
nos ha estado apoyando y nos apoya mucho a nosotros aquí como comunidad. Y pues qué bonito es dar algo, ¿no? Dar algo de ingratitud a esas personas, que pues don Rafael, que siempre ha estado al pendiente de la radio misma, ¿sí? La radio pues es algo que él apoya mucho, ¿no? Los medios de comunicación. Entonces es una invitación este 7 de noviembre, ¿sí? Al desayuno. Va a estar don Rafael, va a estar compartiendo cosas muy, muy, muy personales de su vivencia, de lo que ha sido su experiencia en esta vida que consagrada a Dios, ¿verdad? Porque es una persona que, pues, el Señor, desde el vientre de su madre, está consagrado al Señor, y pues nos va a compartir grandes cosas, ¿no? Entonces están invitados. Ahora sí que yo creo que va a haber cupo limitado porque pues va a ir mucha gente, ¿no? Pero entonces busca tus boletos, apártalo con anticipación, y pues te esperamos ahí este 7 de noviembre. También estamos por ahí invitando, ¿verdad? Si no tienes vehículo, pues una gran oportunidad. Viene la rifa 12 de diciembre, el Mini Cooper azul 2012. Sí, el boletito te cuesta $20. Te puedes comunicar aquí a cabina y nos dices en qué colonia vives, y por ahí te lo podemos hacer llegar de una manera rápida, ¿no? Para que no vengas hasta acá con nosotros. Como hay varios movimientos y se están repartiendo en varias partes, pues nomás comunícate aquí a cabina, ¿sí? Al teléfono 608-3652 para que les digas en qué colonia vives, y te van a asignar por ahí alguna persona que tenga boletos. Son $20 y pues con la posibilidad de ganarte el auto como primer premio, y un segundo lugar con $500, y el tercer lugar pues también es dinero, son $300. Entonces pues son 3 premios y $20, pues la mera verdad que está muy bien. Aparte pues el vehículo ya está bendecido, pues este vehículo lo traía Padre Jeff, entonces ahorita ya está guardadito y está listo para promocionarse, ¿no? Entonces pues estamos invitándote, ¿no? Para que nos apoyes aquí la radio. También aceptamos lo que son los donativos, hermanos. Es bien importante, ¿no? El estar aquí en la radio. A nosotros pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo la buena nueva de Dios, de Jesús. Pero desafortunadamente, como siempre menciono, pues todo tiene un costo, ¿no? O sea, todo cuesta, y pues el estar transmitiendo pues tiene un valor, el cual se tiene que estar cubriendo mes a mes. Entonces, alguna de las formas en la que tú puedes aportar con nosotros es muchas veces consumiendo algunos de los productos que se venden aquí. La moringa, se vende también lo que es la miel, el folleto, ¿sí? Una oración diaria para que estés en comunicación todos los días. Y pues también los donativos. Comunícate con nosotros aquí a cabina al 608-3652, y para que preguntes cuáles son las formas en las que tú puedes hacer un depósito en el banco, en el Oxxo, que tengan los números de cuenta, y puedas aportarnos aquí. Así es, hermanos, pues yo soy el hermano Guillermo. Estamos aquí, soy miembro activo de aquí de la comunidad Koinonia, y me da mucho gusto cada vez que estoy aquí frente al micrófono para poderles difundir lo que el Señor tiene para ti, para que tú siempre lo sigas teniendo como número uno, ¿no? Así como cuando yo le dije que sí al Señor el primer día y me estoy llenando de Él, cada vez me enamoro más de Él. Entonces te invito, mi hermano, que sigas creyendo en nuestro Señor Jesús, y que Dios te bendiga. Buenas noches. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.